Bien, entonces esto de la época arcaica ya ha quedado más o menos claro. Este es el segundo vídeo del segundo vídeo, no, el segundo vídeo de literatura, pero creo que es el cuarto vídeo del tema 8. Y vamos a continuar entonces con esta época, la época clásica, la época de máximo esplendor de Grecia, cuando inventan la democracia, cuando inventan la matemática, cuando inventan eh, las grandes obras de urbanismo en las ciudades, como alcantarillado, llevar agua a una ciudad, las ciudades empiezan a expandir, mmm, el teatro. Bueno, ahora vamos con todo esto. Precisamente con el teatro empieza la cuestión. Ya habíamos dicho, cuando estábamos hablando del teatro, que el origen de la tragedia se remonta a rituales religiosos que se hacían en círculo y que había una especie de representación en la que los dioses y los personajes de los mitos hablaban entre sí. Bueno, pues esto es lo que se empieza a representar en las primeras tragedias ya representadas en teatros urbanos, teatros pues como los teatros que conocéis, ¿no? Teatros antiguos griegos y romanos de piedra, eh, ya con autores históricos, con autores reconocidos, es decir, obras de teatro como lo que hoy en día entendemos por teatro, no ya ese teatro primitivo que era prácticamente parte del mito religioso, parte del rito religioso, perdón, no mito, el rito religioso, el ritual. Bueno, pues entonces ya empiezan a aparecer las tragedias y las comedias. Autores importantes ya los vimos en la otra ocasión, Esquilo, Sófocles y Eurípides, si no me recuerdo mal. Uno de estos tres no venía en los apuntes, me parece que era Sófocles, pero los tres son igualmente importantes. Esquilo, Sófocles y Eurípides. El 90 o 95% de los personajes de sus obras y de las historias son mitos. De hecho, gran parte de lo que sabemos acerca de los mitos griegos y romanos, griegos, lo que pasa es que los romanos luego los cogen, viene de lo que nos enseñan estas personas en sus obras y también Homero en la Ilíada y la Odisea. Bueno, ahí tenéis el nombre del comediógrafo más importante, que es Aristófanes. Como ya os dije acerca de la comedia como fenómeno teatral, la comedia tiene gran parte de crítica social, de reírse un poco bueno, de uno mismo, de la sociedad, de los políticos corruptos, de las costumbres tontas, en fin, eso es la comedia y lo sigue siendo todavía, como muchas veces hemos hablado. Bueno, por último, en la época clásica también es importante la prosa filosófica. Prosa, vuelvo a repetir, prosa es lo contrario que verso. Prosa es cuando tú te pones a escribir y llegas al final del renglón y continúas al principio del siguiente renglón, te quedas a mitad de una palabra, la partes por una sílaba, eso es prosa. Es decir, escribir, pues como esto que está escrito aquí en esta diapositiva, esto es prosa. Si estuviera rimando y solo hubiera versos de 8 sílabas o de 10 o de 11, entonces sería verso, pero bueno, es absurdo explicaros esto en verso, ¿no? Y muy difícil. Entonces, la prosa filosófica es simplemente la escritura acerca de filosofía, de pensamiento, de pensar acerca de lo que es el ser humano, de pensar acerca de lo que es el amor, la guerra y otras cuestiones que sois todavía muy, muy jóvenes para entender, como la metafísica, el ser, de dónde viene el ser humano, hacia dónde va, esas cuestiones, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, pues eso es lo que inaugura la prosa filosófica, que no empieza en la época clásica. Antes de la época clásica es la época de máximo florecimiento, es cuando surgen las dos figuras más fundamentales que son Platón y Aristóteles. Aristóteles, se me ha olvidado marcarlo aquí con negrita. Si alguien subraya cuando yo pongo negrita, Aristóteles debería ir subrayado, porque son los dos igual de importantes. Bueno, pues ellos son herederos de una tradición que, bueno, precisamente Aristóteles es discípulo de Platón y Platón a su vez es discípulo de Sócrates. Es decir, son una cadena de maestro-alumno. Y todos los filósofos anteriores a Sócrates, hasta digamos el siglo VII antes de Cristo incluso, creo que Tales es el primer filósofo que he considerado así como tal, y creo que es del siglo VII antes de Cristo, pero vamos, siglo VII, estamos por aquí más o menos, siglo VII, siglo VI sobre todo,
aquí surgen los primeros filósofos que se les llama los presocráticos, es decir, antes de Sócrates. Y ahí tenemos pues, a Parménides, a Heráclito, a un montón de filósofos que ya van allanando el camino para la llegada de Sócrates, que no deja nada escrito, no le gusta escribir, solo le gusta hablar. Platón es su discípulo y la mayor parte de lo que escribe Platón son los diálogos que tenía Sócrates con la gente por las calles de Atenas. Por eso su lectura es muy agradable, porque es escuchar hablar a dos personas acerca de todos los temas que podéis imaginar. Todo lo que he dicho antes, el amor, la muerte, el alma, el bien, sobre todo el bien. De esto habla mucho, de qué es lo bueno, qué es lo malo. De esto habla sobre todo la filosofía en esta época. Y Platón recoge todas esas enseñanzas que su maestro Sócrates le había inculcado, ¿no? Y por último, Aristóteles, que Aristóteles da un giro a esta forma de entender la filosofía y él se toma las cosas de una forma más técnica. Él, digamos, que es el que dice, vamos a ver, esto voy a intentar hacerlo lo más parecido a una ciencia posible. Tiene el ejemplo de las matemáticas, de Pitágoras y otros matemáticos, y dice, tengo que hacer algo parecido. Esto de ponerse a hablar simplemente así en una plaza, que uno hable con otro y se pongan a discutir, no, vamos a hacerlo en plan sistema, un sistema de pensamiento. Bueno, pues Aristóteles precisamente marca el final de la época clásica, porque fijaos qué curioso, Aristóteles va a ser el profesor particular de una figura muy importante que va a marcar la época helenística, que es Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno es un emperador, el rey de Macedonia. Macedonia es una zona que hay al norte de Grecia, que empieza a ganar poderío militar. Bueno, y aquí veis en esta diapositiva cómo Macedonia, que digamos que estaría por esta parte, acaba por conquistar todo lo que era Grecia, incluido Atenas, Esparta y todo lo que había aquí en esta zona de Grecia. Pasan al Asia Menor, ¿vale? Y este es el recorrido que va haciendo Alejandro Magno hasta que muere, me parece que con 30 y pocos años. Fijaos, llega hasta la India, este es el río Indo, aquí empieza la India, y toda esta zona entonces va a recibir una gran influencia, no propiamente de Macedonia, sino de Grecia, porque claro, podéis imaginar que Macedonia está muy influida por Grecia y lo que se va a encargar de hacer Alejandro Magno es transmitir todo ese saber griego, toda esa sabiduría que encima él ha recibido de primera mano porque su maestro Aristóteles, por toda esta zona, y toda esta zona va a tener, por varios siglos, influencia griega, influencia occidental. ¿Vale? Los que más, bueno, cuando muere Alejandro Magno, que muere con una infección por aquí, me parece, por aquí, por Babilonia, muere por una infección de una batalla o algo así, muy, muy jovencito, y entonces el imperio se divide y hay uno de los herederos de este imperio que se queda con la zona esta de Egipto, y esa zona de Egipto va a mantenerse, digamos, con una gran influencia de lo griego, hasta que muchos siglos más tarde los romanos invaden esta zona de Egipto también, lo hacen parte del imperio romano, y es un momento en el que se van a juntar toda la tradición griega, toda la tradición romana, por eso Alejandría es tan importante, por eso se conoce la Biblioteca de Alejandría, que acabó ardiendo. Esta Biblioteca de Alejandría es, digamos, es como el Google de aquella época, era la fuente de saber de todo el mundo, ¿no? Bueno, yo me pierdo. Entonces, con la época helenística finaliza el auge cultural de Grecia y comienza el de Roma. ¿Veis que en esta época empieza el auge de Roma? Y se transmite esa cultura griega a todos los territorios conquistados por Alejandro Magno en Egipto y Asia. Nada que no haya dicho cuando os he enseñado el mapa. Y bueno, creo que este vídeo lo voy a dejar aquí. He dicho todo. Un segundo. Sí, he dicho todo. Pues eso, acordaos de la figura de Alejandro Magno, que es el que marca la época helenística.